La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a su programa Sinergia. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy sensible para toda la población mexicana, que es el tema de la calidad de la salud, de la atención a la salud por parte, sobre todo, de la salud pública. En los últimos tiempos hemos tenido en 50 ciudades del país protestas de médicos alrededor de un movimiento interesante que se llama Yo Soy 17, y también en la prensa, tanto local como nacional, tenemos notas alarmantes sobre problemas extremos en la forma de atención a los derechohabientes. Para tratar el tema contamos con dos invitados que les voy a pedir se presenten. Doctor Jesús Fernández. Mucho gusto, buenas tardes. Pues gracias por la invitación y como representante del movimiento Yo Soy 17 y a la vez presidente del Colegio Médico del Estado de Zacatecas. Gracias, doctor. La maestra Irma Serrano. Buenas tardes, Irma Serrano Esparza, como paciente y como parte de la derechohabiencia del ISSSTE. Bien, abrimos el tema con una caracterización general de la atención, ¿no? ¿Cuál es la percepción inmediata? Y me gustaría abrirlo con un testimonio, algo muy concreto, para ir de lo concreto, después vemos todas las cifras, ¿no? De la experiencia de la maestra Irma. ¿Cómo fue su experiencia de atención? Que nos lo pudiera narrar de manera breve, pero que nos quede muy claro. Bueno, yo empecé con un problema de un dolor en el costado derecho y como siempre acudí a los servicios de salud. Ha sido siempre mi costumbre llevar todo el monitoreo de mi salud sexual y reproductiva a través de los servicios de salud. Y en esta ocasión también dije, bueno, pues voy a ir con mi médico familiar. Me dio indicaciones de que me hiciera un ultrasonido abdominal. Fui y me lo hice de manera particular por ahorrar tiempos. Y bueno, resultó que tenía un problema con una piedra en la vesícula. Seguí acudiendo a mis servicios de salud a pedir la cita, a hacer todo el trámite como siempre lo he hecho, que es bastante tortuoso, te lo digo, pero bueno, sabe uno a lo que va. Me dieron mi cita hasta el 14 de agosto para que me hicieran la valoración de un cirujano. Afortunadamente, yo fui y les dije, no, ¿sabe qué? Me encontré un cirujano, le dije, ¿sabe qué? Yo no voy a aguantar hasta entonces, necesito que me dé una valoración suya. Me dijo, sí, claro que sí. Ya vio mis exámenes, vio mis análisis. Cada año me hago mis análisis de sangre, cada año hago análisis de mi tomografía no sé cómo se llama, de los... Mastografía. Mastografía, ándale, pues es que en términos de salud me falla los nombres. Y tenía todos mis exámenes y se los enseñé y me dijo, sí, efectivamente es una colicistitis que necesita operarse porque ya está muy inflamada la vesícula y corremos el riesgo de que se reviente y nos cree una pancreatitis. Términos médicos que te digo, a veces no alcanzo a manejar ni los nombres, pero bien. Te digo, se dio esa valoración. Un día a las 3 de la mañana me da el dolor fuertísimo, el jueves en la madrugada acudí a urgencias, porque pues sí, me había dicho el doctor, si tiene un dolor fuertísimo se viene, valoramos, y sí, pasé todos los filtros, me ingresó el doctor Escobedo, me dieron la atención, no voy a negar que no me dieron la atención, me subieron inmediatamente a hacerme otros estudios, otra ultrasonido abdominal, las radiografías, análisis de sangre, me tuvieron en urgencias. Y ahí me dijeron, ¿sabe qué? Va a subir a piso porque sí necesitamos operar. Muy bien, pues ya lo sabía, vengo preparada para eso. Entonces, resulta que no hay camas para pasarme al piso. Y ya empecé yo a decir, ¿por qué no hay camas?
No, pues es que tenemos muchos enfermos. Pues sí, pues seguramente así es. Subo a piso hasta las 6 de la tarde, pero para esto necesitaba una valoración por un médico internista para que se realizara la operación. Ese jueves no fue posible. Dijeron, pero mañana sí, pues el viernes está bien, me voy a quedar el viernes para que venga la valoración. Te das cuenta del movimiento, van, vienen, me doy cuenta de cómo están siendo tratadas mis compañeras y eso empezó a ponerme así un poquito inquieta, de nervios y preguntarles qué les está pasando, por qué, cuántos días tienen aquí, cuál es su problema. Y eso me empezó a poner así, te digo, muy inquieta. Pasa la mañana o el turno de la mañana y no recibo a ningún doctor o doctora. En este caso era una doctora la que estaba haciendo la parte de la valoración de internista y cardiológica. Entonces mi marido baja y le dice, bueno, ¿qué está pasando? Porque aquí anda la doctora y no ha pasado a dar revista a las salas como debe de ser. ¿No? Entonces se ve que ahí la doctora está peleando, que le están pasando pacientes de más y que ella no está dispuesta a ver a más pacientes. Total que la verdad que sí nos molestamos y dijimos, bueno, pues, ¿qué está pasando? Sobre todo, digo, mi molestia y mi inquietud era porque las demás compañeras estaban en situación, una de la compañera de la cama 233 tenía un problema de pancreatitis que no se lo estaban atendiendo. La compañera de la cama 236 estaba teniendo una crisis de bipolaridad porque también no le estaban atendiendo, no le estaban dando el seguimiento como debería de ser. Tenía que tener un estudio especial que no se lo hicieron porque así lo manifestaron los internos, no se lo hicieron porque no iba firmado por el médico que el que iba a hacer el estudio era de su contentillo, así, en esos términos. Entonces te dices, bueno, pues, ¿cómo van a dejar que esta señora esté en una crisis de bipolaridad y golpeando a los hijos, estirándose los cables del suero? Y dice, no, pues es que no es posible, yo no lo puedo permitir. Tú me conoces, Marco, y yo empecé a decir, bueno, pues que venga siquiera alguien a atenderlas a ellas, mínimo. Yo así a mí no me atienden, pues está bien. Pasa, no sé qué está pasando ahí abajo, sube un doctor y dice, ya van a venir a atenderla, muy bien. Llega el doctor Candelas, me hace la valoración, cosa que le agradezco, deja su reporte y al mismo tiempo mi marido va por un reporte por un médico externo que también me estaba viendo por un problema de tromboflebitis que tengo. Él ya trae la valoración de afuera más la que da el doctor Candelas. Dice, pero ahora sí en la tarde vamos a tener eso. Bueno, no pasó nada, me preparan, me dejan vendada para una operación quirúrgica por la noche y no llega. El sábado por la mañana me dicen, ahora sí va a estar el doctor Jonathan Ábalos, la va a operar. No me operan. Me dice el doctor Ábalos, ¿qué cree? Que vamos a ver si hay equipo quirúrgico. Después me doy cuenta por las mismas gentes, por las mismas enfermeras, que no llegó la anestesióloga, que había pedido permiso desde jueves o miércoles o jueves de la semana y pues no se presentó. Entonces no hubo esa operación, pero también me doy cuenta que hay una señora que está quebrada de la cadera en otra sala porque está quejándose bastante. Y dicen, bueno, ¿de qué se trata? Pasa ese sábado, yo sin probar alimento desde el jueves, a la hora de la comida yo sí de plano le digo, ¿saben qué? Tráiganme al jefe de gobierno, porque si no yo me salgo. Ya son 72 horas sin probar alimento y pues creo que esto es inhumano, injusto. Va el señor Jiménez, el doctor Jiménez, y dice, no señora, mire, ahora sí le prometemos que mañana va a venir otra vez el doctor Jonathan, que vamos a contratar quien venga nada más especialmente para usted y que no sé qué. Para esto, el viernes sí operaron a mi compañera, pero ya fuera de las horas de servicio y contratando otro doctor. Mi compañera, te digo, tenía pancreatitis, tenía un mes batallando con los servicios de salud, no conocía ni a su hija, parió y no conocía a su hija. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Me dan al fin algo de comer, pero ¿qué crees? Que me llevan birria, sabiendo que tengo un asunto de colicistitis. Y dice, bueno, está bien. Me como la gelatina y me como las manzanitas que me dieron cociditas. Llega el domingo, dije, a ver si ahora sí me preparan tempranito las enfermeras. Nada, tampoco hubo operación y dicen, bueno, ¿de qué se trata? Pero para esto también el sábado, el doctor Gavino Casas
en vez de ir a atenderme, y lo digo con toda, con el peso que llevan mis palabras, fue a pelearme, fue a decirme que qué grilla andaba haciendo yo ahí. Le digo, es que doctor, yo no puedo permitir que estén sufriendo las compañeras estas atrocidades. Vaya a verlas, chéquelas, yo creo que es su deber checarlas. Dijo, no, pues es que aquí lleva todo un proceso. Le digo, sí, doctor, me lo dijeron, me lo explicaron y me acaté a él. Lo que no puedo soportar es que esos procesos se lleven entre las patas así a la gente. La salud de la gente, tenemos el derecho humano a la salud, doctor, no podemos permitir eso. Yo no lo puedo permitir. Dijo, pues, ¿qué se siente? ¿Usted qué le importa? ¿Será diputada? Dije, no soy diputada, pero acuérdese de mí. Algún día lo seré. Y además soy más que una diputada, si en esos términos lo quiere ver. Atienda a la gente. No, entró y regañó a Judith. Ahí me explicó, regañó a Ruth, la que estaba tan enferma. Y es que no es posible que venga a regañarla en vez de que la revise. Ruth, a la mañana del domingo, tenía temperatura de 39.5 grados, donde no se le estaba atendiendo como debería de ser. O sea, en vez de que el doctor Gavino hubiera llegado a darle una buena checada, una buena revisión de su caso, no, llega y la regaña, y regaña también a la otra compañera que acudió el jueves a urgencias y la regresaron a su casa que porque era un asunto abdominal de infección abdominal. La operan el viernes de emergencia, pero ya dañándole su vejiga y con la apéndice perforada. O sea, es que no, ¿cómo es posible que nos den esos casos? El domingo que me veo otra vez el doctor de la Torre, dice, mire, su caso no es de emergencia. Le digo, estoy de acuerdo, doctor, no es una super emergencia. Estamos en tiempo de hacerla para que no se convierta en emergencia. Yo no quiero que se convierta en emergencia como las de las compañeras. Dijo, mire, estoy solo, nada más estaba otro interno y yo y no podemos hacer mucho. Le digo, bueno, está bien, doctor, me quedo. Me voy a armar de valor, pero nomás para estar ahora sí que casi viendo lo que está pasando aquí. Llega el lunes y me dice el doctor Paco Escobedo otra vez, pues a usted no le toca, le tocan a las dos compañeras que ingresaron antes y van a entrar al quirófano. Está bien, doctor, pero le vamos a buscar un espacio. Pero yo ya estaba así bien trabada. Dije, está bien, doctor. Pero de rato regresa y dice, mire, le voy a dar unos minutos de mi tiempo para explicarle que estamos saturados en los quirófanos. Le digo, no, pues muchas gracias por su tiempo, creo que yo lo pago. Se me hizo una manera tan majadera de dirigirse, de decir, le voy a dar unos minutos de mi tiempo para explicarle. Dice, no, yo ya me colmé, Marco, fue toda una odisea de estar ahí, pero sobre todo viendo el maltrato a todos los demás pacientes, decidí salirme. Cuando decido salirme, entonces sí llega medio mundo a hablar conmigo, el director, el subdirector, denos la oportunidad de que realicemos la operación, de servirle, de no sé qué. Pero para esto ya estaban hablando mucha gente por mí. Qué cosa que si yo hubiese llegado recomendada, lo hubiera llegado desde el principio, Marco. Y te apuesto que me habían dado una sala de los aislados que le dicen y me habían dado la atención inmediatamente, pero no es mi costumbre acudir a que me recomienden. Yo me recomiendo sola, afortunadamente. Ya estaba hablando Catarino de Derechos Humanos, de la UAS, la diputada Judith, gente que tú y yo conocemos, que nos hemos movido en otros movimientos. Pero yo ya no, yo decidí, ya dije, no, me voy. Luego me llegan y me dicen, es que usted ya no va a salir hasta que no se firme el alta voluntaria. No, señor, yo desde el sábado les manejé que yo necesitaba un acta circunstanciada de por qué no me están atendiendo. De que si quieren cambiar los servicios de salud, deben de cambiarlo desde ¿Cuánto tiempo pasó desde que ingresaste? Jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes. 5 días. Sí, decidí salirme. Me salí con todo y sábanas, me salí con todo y suero, me salí con todo, porque ya no querían dejarme salir. Dije, no, a mí no me corta nadie mi derecho a libre tránsito. Si yo ando por las comunidades diciéndole a las compañeras, a las señoras, que tenemos derechos, pues yo creo que primero empiezo por ejercerlos yo. A mí no me van a cortar mi libertad de andar
por los pasillos y de andar viendo y escuchando lo que a otras personas les aquejan y tratar de hacer las cosas bien. No es un problema contra los médicos, es un problema contra la burocracia a que se están sometiendo los médicos. Doctor, también en la prensa hemos visto en estos últimos días agresiones contra los médicos, incluso un caso bastante dramático, ¿ah?, de una doctora, una ginecóloga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la atención? ¿Cuáles son esos factores que tenemos de este tipo de casos que seguramente en sus diferentes niveles se reproduce? No, sí, claro, esta situación de la salud es demasiado compleja, así como la salud como un derecho, un estado multifactorial del ser humano, pues esto implica en la atención de nivel de salud también multifactorial. Mira, ¿qué ha pasado en los últimos años? En tanto agresiones, en cuanto a ese tipo. Se ha perdido lo que nosotros llamamos el rapport, la relación médico-paciente. El número en el Sistema Nacional de Salud y por lo tanto estatal ha sido rebasado algunos indicadores de médicos por habitante, el número de camas por población. Bueno, sin embargo, yo creo que no hay recurso. Nosotros digamos que esto es como una bicicleta, ¿no? El recurso, las necesidades en salud van en la llanta delantera y los recursos en la llanta trasera, no se pueden equipar. Sí hemos visto también algunas situaciones de índole económico, es la verdad, donde las demandas que hay con los médicos es a fin de sacar dinero, esa es una realidad, ¿no? Y se monta un show, lo vimos en Guadalajara, 2 casos en Chihuahua, hay por ahí uno más en Morelos, en Cuernavaca en este caso, donde algunos abogángsters que llamamos nosotros, de hecho tienen hasta oficinas afuera de los centros hospitalarios del sector salud, prestos a, quiere levantar una demanda, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces consideramos pues que dentro de la poca ética de estas personas, pues ese es un modus vivendi. Y últimamente pues se han dedicado hacia el médico, ¿no? Una forma de sacar. Pero bueno, situaciones se dan con pacientes de este tipo. Ese es un poquito más común en el área de traumatología, por decirte, que se requiere una prótesis de tal tipo, que si no hay la medida, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Si ustedes han acudido a un hospital, cuando estamos aquí en la ciudad, los servicios de urgencia están bastante concurridos, hay insuficiencia de este recurso humano. Insisto, creo que todo lo que viene devengando últimamente en el área de la salud eso estamos ciertos que, primero, un mal diseño de políticas de salud, ¿no? Y por lo tanto, un mal diseño de la política federal. Y hablo de, chútate los últimos 3 sexenios, ¿no? Y esto está tronando, está llegando a una situación en que en grado médico está llegando también a un hartazgo. No somos como otros, vamos por citar algunos profesionistas o trabajadores que están en las calles continuamente, toman instancias, vamos, sobre todo en el área de educación. Difícilmente el médico va a salir a la calle. Se hizo esta vez porque, bueno, se armó todo un show mediático en Jalisco con estos compañeros, gente altamente entrenada en su especialidad, y sin embargo, pues lo que se buscaba era dinero. Bueno. Se refiere a los 16. Exacto. Gente que formó muchas generaciones de colegas, insisto, de alto nivel. Mira, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguro Social. Desde que se fue creado ese hospital, 70 y tantos, se han abierto, si acaso, unas 14, 15, y en el área de ginecobstetricia, observación, no ha crecido esa infraestructura hospitalaria, donde los compañeros médicos que están en urgencias se chutan entre 30 a 40 consultas en una noche. Y toda la gente... ¿Eso es posible? ¿Humano? Había que ver cómo salen de la guardia estos compañeros médicos, donde tú vas y hay silla uno, camilla. Sí. ¿Cuántas consultas? Entre 30 en un turno nocturno en urgencias. 30. Para 2 o 3 médicos familiares. Entonces, 30 por cada uno.
Adentro, en el área de choque que llamamos son 6 camas más una sala de estabilización. Bueno, hay un médico en gestión, entonces tiene eso lleno, más camilla 1, más silla 1, más suelo 1, suelo 2, porque no hay camas en el hospital. Suelo 1. Así, literalmente. No hay camas en el hospital, está rebasado. Si tú ves pues el poder adquisitivo de este país, en base a estas brillantes gestiones de los panistas y los priistas, ¿dónde nos tiene pues en ese contexto la salud en este país, ¿no? Y luego resulta de que hay gentes, y así, a la contadora subió rápido a piso. Quiero decirte que ante la carencia de camas, hay pacientes que duran hasta 3 o 4 días en las áreas de urgencias, que no pueden subir a piso porque no hay camas. Yo te digo, pasa rutinariamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el ISSSTE pueden estar hasta 2 días sin poder acceder a piso porque no hay camas. Ve tú la infraestructura hospitalaria que se tiene. El servicio de salud ha crecido por otro tipo de políticas de gestiones de los mandatarios. Hablo desde quizá que empezó con esto fue Ricardo Monreal, ¿no? Se dio con Amalia y ahora con el gobernador Alonso. Se ha ido creciendo en esas expectativas, pero el IMSS y el ISSSTE, que dependen a nivel federal, no crecen. Los derechohabientes son cada vez más. De hecho, el ISSSTE vino a repercutir a raíz del ingreso de la gente de la universidad. Se vino un gran número de derechohabientes sin el soporte de infraestructura, sin el soporte de personal médico, de medicamentos. En este año bajó de estas narraciones que partimos de lo vivencial, de lo que ustedes vivieron y viven, vamos viendo el tema de política pública de salud, porque ahí puede estar mucha de la explicación de este asunto, ¿no? Voy a dar algunas cifras y ustedes las comentan, por favor. Porque tenemos 3 subsistemas, ¿no? en salud en México. Tenemos todos estas personas que son atendidas, que son asalariados, que tienen trabajo formal y pertenecen a un sistema, ya sea a través del IMSS o del ISSSTE, fundamentalmente. Aunque también está Pemex, Sedena y la Marina. Y luego tenemos un segundo subsistema que son los no asalariados, los no derechohabientes. Básicamente va a ser gente que está en la informalidad en términos laborales, la gran mayoría de ellos, y el sistema privado. Según los datos del Observatorio de Atención a la Salud, dice que el 40% de toda esa población, el 40% está sin seguridad. Pero ellos ejercen el 15% del gasto en salud. Entonces el 40% de la población ejerce 15% del gasto. En el otro extremo está el sector privado, ¿ah? Que tiene solo el 10% de la población, pero ejerce el 48% del gasto en salud, ¿no? Digamos exactamente a la inversa. Y los asegurados están en el 50 y 37. Pero me llama mucho la atención un dato que encontré ahí mismo. Cuando uno va ya no a lo genérico, sino a los datos per cápita por subsistema, encontramos una inequidad enorme. Pemex, por decir algo, el gasto per cápita en México en salud es de 2,473 pesos. O sea, que eso es un promedio genérico. Los asegurados son más de 3,000 pesos y los no asegurados alrededor de 1,800, 1,700 pesos. Pero ya cuando uno lo ve más cerca, Pemex, el gasto per cápita en el sistema de Pemex es de 11,000 pesos. O sea, 11,000 pesos por cabeza. Y en el IMSS Oportunidades, es el otro extremo, es 1,000 pesos por cabeza. O sea, 11,000 a 1,000 per cápita. De tal manera que hay una desigualdad y una inequidad interna en la forma, en la distribución de los recursos y en la infraestructura y en la atención, por tanto. Porque un sistema que tiene 11,000 pesos per cápita seguramente tiene infraestructura, tiene médicos, tiene medicamentos, ¿verdad? Que nunca va a tener el que tiene 1,000 pesos
por cabeza. Entonces, ese es un problema que tenemos, que es la infraestructura muy desigual por los subsistemas desigual. Había una propuesta de hacer un solo sistema de salud, o sea, juntar, a lo menos en términos del sistema público, juntar todos los subsistemas y homologarlos, ¿verdad? ¿Eso podría solucionar un poco el asunto? ¿Sería posible institucionalmente en términos de los diferentes contratos que tienen, laborales? O sea, que nos enfrentaríamos ante un problema. Déjame meter dos datos que la mayor parte de la población desconoce. En el gobierno de Ernesto Zedillo se pretendió hacer esto. De Homogeneizar todo. Un solo sistema. Aquí la oposición estuvo a revés de los sindicatos nacionales, ¿no? Bueno, pues, desde las diputaciones de diputados federales a senadores, ¿no? Que eran por default a la gente de la FESTE, al líder del IMSS, al de la Secretaría de Salud, al del ISSSTE. Por lo tanto, era perder cotos de poder. Uno. Dos, el sistema pues que tenemos de ahorro en distintas vías, tanto federal como del IMSS. Entonces, el problema sí iba a detonar porque no se ponen de acuerdo cómo homogeneizar primeros salarios. Entonces, se hizo un intento en las condiciones generales de trabajo de que iban a estar parejos, o sea, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, a fin de ir generando esa plataforma para en un futuro, generar un solo sistema, respetando las cotizaciones de años de antigüedad, ya sea a nivel IMSS o a nivel federal, que será Secretaría de Salud e ISSSTE. Bueno, estamos hablando de los subsistemas, ahorita tomando ese punto, ese fue el primer inicio con Ernesto Zedillo. Dos, hablando de los subsistemas, en el primer año de gobierno de Vicente Fox, se cita a los estados para hacer el famoso Seguro Popular. ¿El grupo qué? El Seguro Popular. Seguro Popular, 2003. Entonces nos reunimos los directores del área médica de los estados. En ese tiempo yo estaba en la burocracia, entonces me puedo percatar de cómo están. Y ante los subsecretarios de salud, Hugo Hernández y Tata Conyer, yo les pregunto, ¿cuánto se va a generar para este tipo de... si era transaccional o era nada más política de Vicente Fox, ¿no? Como se les ocurre a todos los presidentes de la República en cada sexenio hacer sus curiosidades. ¿Cuánto iba a generar desde área administrativa, la publicidad de lo que está haciendo el gobierno federal? En ese tiempo a Zacatecas nos faltaba el 6% para tener una cobertura estatal. Lo que tenía el ISSSTE, lo que tenía el IMSS y lo que iba al servicio de salud. Nos faltaba el 6% en recursos humanos, acomodar una infraestructura, centro de salud, casa de salud, etc. Y algunos vehículos, porque es imposible por normatividad estar generando centros de salud en zonas dispersas. Entonces es lo que vamos a llamar como caravanas o brigadas, ¿no? Bueno, por citar un ejemplo, requeríamos un incremento más o menos en el 6% del presupuesto en Zacatecas en servicio de salud. Bueno, resulta que empiezan a presionar a los gobiernos de los estados para que implementen el famoso Seguro Popular. A tal forma que llega a ser un momento que el 60% del presupuesto del servicio de salud viene generado por vía del Seguro Popular. No sé si te conoces. Lo que eso implica, ¿no? Desde administrativos, papelería, etc. Llega un momento en que en los centros de salud se genera esa famosa cuota de 18 o 20 pesos y los que tenían Seguro Popular, ahí tenían cuando menos 5 o 6 medicamentos y los de población abierta no tenían nada. Llegaba esta gente a solicitar una consulta, el médico pasante o médico general de las comunidades, ¿sabe qué? Pero no tenemos. Oiga, ¿y eso? Es de los de Seguro Popular. Hace este distingo, pues, la irracionalidad de este programa generado por el gobierno federal. Ahora pretenden desaparecerlo, ¿no? Para llegar con el personal a un outsourcing. Bueno, aquí quiero llegar. Que estas ocurrencias de este gobierno, de nuestros gobiernos de la República, han impactado en educación y en salud se está viendo reflejado. Hay déficit de médicos. Si tú checaste en el sistema estatal de salud, ¿cuántos hospitales comunitarios tenemos? ¿Sí? Algunos de estos fueron hechos fuera de la norma, porque implica que son 60 kilómetros de un comunitario a otro, y hay unos que son de entre 20 y 30 kilómetros de distancia por compromisos políticos, ¿sí? Para generar eso. Obviamente, pues faltan ginecólogos, cirujanos, anestesiólogos, etc. Si no hay aquí en la actualidad en Zacatecas para cubrir necesidades, dígase Hospital General, dígase ISSSTE y dígase IMSS, no hay médicos para hacer suplencias. El que dentro de los médicos, y estoy hablando,
cuando tú vas a una suplencia, ¿sabes cuánto le pagan a un médico especialista por hacer un turno de 12 horas? 300 pesos o 400. Si bien el IMSS paga mejor, aún así el IMSS tiene carencia de médicos especialistas. ¿Sí? Aquí tenemos 1.5 médicos por cada 1000 habitantes. La OCDE 3. La OMS. Tiene lo doble. La OCDE. La OCDE. OCDE. Pero, a ver, fíjense, hay un indicador que me gustó mucho. Dentro de estos indicadores de atención, estuve revisando sobre infraestructura y tomé el indicador del tomógrafo, que es uno de los que se utiliza. Se utiliza tomógrafo y mastógrafo. ¿Ah? Y el dato es el siguiente. En México tenemos 4 por cada 1.000.000 de habitantes. En la OCDE son 20 y en Japón 92 tomógrafos. ¿No? De tal manera que estamos, eso significa calidad en el diagnóstico, ¿verdad? Porque no es lo mismo únicamente la habilidad clínica del doctor que cuando tiene imágenes muy nítidas para poder interpretar y saber exactamente de qué se trata. De 4 a 20, ¿ah? O sea, en México 4, en la OCDE 20, y bueno, en el caso de Japón que son 92. ¿Ah? Pero ese es un dato. Y en el caso de atención, en enfermeras, por cada 1.000 habitantes, en México tenemos 2.2 enfermeras por cada 1.000 habitantes, y en la OCDE 9, de 2.2 a 9. Es una brecha enorme. En el caso, sobre todo de enfermeras, más que de médicos. En médicos se ve una proporción menos abierta, ¿no? De tal manera que toda esa brecha, pues el presupuesto, yo cuando me puse a revisar el ramo 12, porque se supone que para el caso de salud son 2 ramos los que hay que revisar, el 12 y el 33. ¿Ah? En el caso del ramo 12, que son 130.264 millones de pesos para este año, el 95% es gasto corriente y 4.7% gasto de inversión. O sea, la proporción está muy similar al de educación. ¿Ah? Es muy similar al dato de educación. En educación también tenemos 95% de gasto corriente y 5% de gasto para inversión, ¿no? El asunto es que hay una cosa paradójica o una cosa como muy internamente contradictoria, porque el gasto en México, en gasto privado de salud, es muy alto, es del 56%, es muy alto. La OECD tiene el 27%, eso significa que tienen mucho más gasto público, ¿no?, que nosotros. Pero de ese gasto privado en salud, el 95 pesos es gasto de bolsillo. Solamente el 5 son primas de seguros. De tal manera que eso impacta directamente en lo que se llaman gastos catastróficos de salud en los hogares, que puede llegar incluso a empujar a los hogares por debajo de la línea de pobreza. Esto es el tema del gasto de salud. Alguien en un accidente se puede quedar literalmente pobre porque no hay atención, va a un hospital privado y son gastos de bolsillo, tiene que desembolsar, y eso puede tener consecuencias gravísimas, ¿no?, en el asunto. Entonces, tenemos por un lado el dato económico, el escenario económico del poco presupuesto para la salud, pero también el tema organizativo, ¿verdad?, de cómo está organizado el sistema de salud, de tal manera que, por un lado, tenemos unos como de élite, como el caso de Pemex, ¿no?, que tienen atención mejor que cualquier hospital privado, y otros que son prácticamente como si viviéramos en Haití o en poblaciones de alta y muy alta pobreza, ¿no? O sea, tenemos esas distancias enormes y tenemos 30 años con propuestas de cambio y no se ha visto absolutamente nada. ¿No? Así es. Mira, Marco, yo creo, desde mi vivencia personal, es poco y mal gastado. Y lo digo con toda
el peso de las palabras, poco y mal gastado. Porque también aquí yo tengo el presupuesto, en la parte del presupuesto de egresos, la parte que se le va a dar al ISSSTE. Y tengo aquí los datos de cuánto está ganando un médico interno, un médico residente, que por cierto, los médicos residentes están recibiendo de 22,000 a 43,000 pesos por año. Y pues también totalmente injusto, porque finalmente ellos son los que cargan esto. Aquí mi inconformidad ha sido que lo poco y mal gastado se refiere a estos procesos organizativos donde yo estoy viendo que los doctores no solamente están trabajando en el ISSSTE, también trabajan en el Seguro Popular, en el Seguro Social y a veces en sus consultorios. Yo digo, bueno, ¿cómo es posible que podamos encontrar doctores en su consultorio, en el Seguro Social y en el ISSSTE? También eso es un asunto de mala administración y hasta de corrupción, Marco. ¿Por qué? Porque cobran los 300 pesos que se les da como nómina en las instituciones, más la consulta de ese 56% que tú estás hablando en lo privado. Porque mucha gente recurre a esto privado cuando ya está harta de que no recibe ese servicio de salud en la institución donde está afiliada. Entonces yo creo que debemos de contribuir todos y todas a este cambio, porque si mientras el doctor quiere abarcar los 3 o 4 sueldos que puede, porque también tiene necesidades, porque también es un ser humano y porque también tiene que tener manutención para sus hijos y para sus cosas, es correcto, pero que no abandone su carga de trabajo que ya tiene en un donde tiene su contrato, en el lugar específico donde se quiso contratar. Te lo digo porque yo ahí lo vi, dije, a ver, esa doctora que no quiso venir a atender, esa anestesióloga, ¿está cobrando su sábado por venir? Y dijeron, sí, como dijo el doctor Candelas, cobra 300 pesos y no va a venir a cobrar 300 pesos porque afuera va a cobrar 6,000 por el mismo trabajo, por el mismo rato que va a ocupar en el quirófano aquí, lo ocupa allá, aquí cobra 300 y ella cobra 3,000. Cosa claro, por demás que enoja. Sobre el tema de corrupción, doctor, bueno, empezamos desde los 90 un proceso como de descentralización en salud, pero últimamente lo que nos encontramos es una especie de tendencias a recentralizar. Por ejemplo, el caso de la compra de medicamentos es uno de los casos, ¿no? Que dicho sea de paso, el gasto en medicamentos representa solo el 21% del total del gasto en salud. Entonces es bastante poco respecto a otros países. Pero ese gasto en medicamentos lo retiran de los estados y el argumento de retirarlo en los estados y que lo recupere la federación era el argumento de la corrupción. ¿Cómo está ese asunto? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo es el mercado de los medicamentos? Claro, vamos, IMSS e ISSSTE tienen que cotizar a nivel central. Solamente en aquellos tiempos el Servicio de Salud podía hacer unas compras directas, bajo licitación, etcétera, compra de medicamentos. Lo mandaron al Estado y el Estado le hace la famosa bolsa común. Algunos programas que llamamos programas prioritarios vienen etiquetados. Diabetes, hipertensión, lepra, tuberculosis, etcétera. Bueno. Aquí la situación pues es que las compras consolidadas a nivel nacional para ISSSTE e IMSS no dependen de los estados. El estado manda sus necesidades. Y allá dicen, pues te toca, nos ajustó para tanto y ahí te va. Entonces tú podrás ver las filas, por ejemplo, en el ISSSTE en la farmacia, a veces 2 o 3 días. Llega y en 2 o 3 días se agota, ¿no? Porque la gente ya estaba esperando. Aquí yo no podía hablar de sentido de corrupción en la compra del ISSSTE e IMSS aquí porque son compras consolidadas a nivel nacional. Entonces ahí no desconocería cómo se dejan a nivel federal, pero bueno, pues si se rescató Pemex, si no se rescata salud, cualquier cosa podemos esperar de estas personas a nivel federal. Bueno, ¿qué quiero llegar aquí con esto que hablas tú del Seguro Popular y gastos catastróficos? Si esa inyección que le dio el gobierno federal, Seguro Popular, se le hubiera dado a las Secretarías de Salud de los estados, tenemos una cobertura del 100% a nivel nacional, lo que se ha gastado en esos proyectos políticos del gobierno federal.
si tú recuerdas, desde hace años, desde Echeverría, en estudios económicos del tercer mundo, y López Portillo, que no sabía cómo manejar la abundancia, y luego desde gobiernos tan grises como Zedillo, que se generan ese tipo de cosas, o las ocurrencias de Fox, del Seguro Popular. Bueno. Que dicho sea de paso, el Seguro Popular tiene un problema muy grave que consiste en lo siguiente, desde mi punto de vista. Tiene una gran cobertura de población. De hecho, en estos últimos 5 años, su cobertura es muy alta. Pero la cobertura, cuando uno eso lo contrasta con la cobertura de servicio, ahí es donde encuentra el problema, porque cubre mucha población, pero la cobertura de servicio, o sea, ¿qué cosas cubre el propio servicio? Cubre muy poco, de tal manera que los gastos más onerosos no los cubre. Entonces ahí es donde entran los gastos catastróficos. Entonces tenemos dos cosas, confluye gasto público alto y al mismo tiempo gasto catastrófico de las familias. Bueno, de tal manera que en términos organizativos y de diseño de esa política, pues tenemos problemas importantes. Déjame, insisto, vuelvo a tocar el tema. ¿Para qué generaba este tipo de programa? Pues para generarle chamba a los cuadros o consorcios de medicamentos, qué sé yo. Cuando si esto lo hubieran mandado a quien el artículo 4 constitucional dice la atención a la salud, nomás que ahí no dice si es gratis o es pagada, ¿verdad? Pero bueno, intuimos que es gratuita para el mexicano. Pero si todo eso que se gastó inicialmente en el Seguro Popular se hubiera dado infraestructura, hospitales, plantilla, de todo, estuviéramos muy por encima de la atención en salud que estamos ahorita. Ahora, otra cosa. Tú te hablabas de índices de tomógrafos. O sea, tú pregúntale, pues, entonces, ¿qué pasa a los directivos? Te hablas de casos concretos del IMSS. Cuando Servicios de Salud y el ISSSTE tienen tomógrafos de alta tecnología, el IMSS tiene 3 o más años subrogando tomografías. ¿Cuántos tomógrafos ya se hubieran comprado con esas subrogaciones? Más de 3 años que no funciona el tomógrafo ahí. Entonces, ¿te imaginas una urgencia? Y son carísimas las subrogaciones. Entonces, imagínate una tomografía a las 2, 3 de la mañana. Se analiza como que le hablan a un técnico en el general y ábrele y tómale, ¿no? ¿No? Entonces, vamos, hay que hacerle esta pregunta a nuestros directivos, a nuestros delegados, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa, pues, también con esas coberturas, esos salarios miserables pues, que el médico busca? Sí, lo que pasa es que en este país el éxito es individual y no colectivo. Es colectivo para la partidocracia, PRI, PAN, PRD, esos que se embaucan nuestros recursos, ¿no? El nivel de entrenamiento de un médico de 11 años mínimo hasta 14 si tiene su especialidad, para lo que le paga el ISSSTE o el IMSS, cuando un diputado local o federal gana muchísimo y en 3 años hace su matrimonio que nos toca 30 años. Esas lacras es las que en México no toleramos. Y ese es el concepto. Habría que decir que me gustaría cerrar con lo siguiente. El servicio público en el mundo, la experiencia del servicio público en el mundo, tenemos experiencias muy exitosas, ¿no? Revisamos el caso de Noruega, Dinamarca, Suecia, los Países Bajos, que es prácticamente todo es servicio público, ¿no? El servicio privado es casi inexistente, es muy poco, y es un servicio de muy alta calidad, ¿no? De muy alta calidad, y es servicio público. En el caso de México, cuando nace el IMSS, el proyecto original del IMSS en los 40s, ¿ah? Y del propio ISSSTE en los 60s, no es tan malo en términos de diseño, ¿ah? Para darle cobertura a los trabajadores, en este caso. Pero luego empieza como una especie de privatización, porque viendo las cifras de hace unos años, 10 años, que se cobraba poquito más de 800 pesos el seguro, y ahora anda en 8,500 por asegurado, el aumento del costo del aseguramiento, pues 8,500 es prácticamente, es casi lo que te cobra una aseguradora privada por un seguro individual de gastos médicos mayores. De gastos médicos mayores. Han aumentado mucho, ¿verdad? Porque han disminuido los gastos públicos. Entonces, esta es la realidad de nuestro sistema de salud. Así es. Y me gustaría que pudiéramos cerrar con alguna conclusión. ¿Ah? Tenemos Muy bien. un minuto para cada quien.
Yo creo que mi conclusión es efectivamente que ese dinero que es poco se gaste bien, que el asunto del burocratismo los médicos nos ayuden a eliminarlo, porque luego resulta que a mí no me tocaba en mi turno y te lo dejo al turno que sigue. Que tomen conciencia de la calidad, la calidez. Yo creo que todos los seres humanos lo que necesitamos en ese momento es la conciencia y la calidez del médico, porque estamos poniendo en sus manos nuestra vida y nuestro derecho a la salud. Yo creo que hay muchas maneras de ir eliminando todas esas malas políticas que yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor, se han tomado y que nos han dejado en la lona a todos. Y por mi parte, mi inconformidad la voy a seguir haciendo manifiesta. Mi asunto es poder ayudar a más personas y que sepan que tienen sus derechos. Ya levanté un acta, una queja en derechos humanos y te digo, no es por mí, Marco, es por todo lo que vi y lo que no alcancé a ver, porque si me quedo 8 días ahí, te aseguro que saco un expediente. Un trabajo etnográfico ahí. Exactamente, de todo esto. Y pedirles al doctor Candelas y a todos los médicos que nos vean que no somos un número más. No, a mí no me gustaría decir yo soy la 232. A mí me gustaría decir somos humanos, necesitamos calidez, necesitamos el servicio y necesitamos la conciencia de que entre todos podemos revertir esto y evitar esos gastos catastróficos que ahorita si tú me preguntas cuánto me costó una operación que se llevó 1:30, me costó 35,000 pesos. ¿Cuánto, equiparándolo con el asunto de cuánto gasté o cuánto gastó los servicios de salud conmigo por esos 5 días, va a ser casi lo mismo? Porque si dividimos o hacemos el costo de paciente por cama, ¿cuánto va a ser? Cuando mi asunto efectivamente pudo arreglarse rápido y bien, y no solamente el mío, sino todos. Doctor, su conclusión. Sí, no, la situación no se requieren tantos años de entrenamiento y preparación, ya sea en México o en el extranjero, para dañar a un paciente, ¿no? No requerimos tanto tiempo para eso, como algunos pueden opinar. Yo creo que la única forma de que es una frase de un maestro, que no somos un pueblo pobre, somos un pobre pueblo. Mientras mantengamos este nivel de corrupción de este gobierno, de este país, ni la salud, ni la educación, ni el empleo van a mejorar. Y la sociedad entra en la indolencia, y no hablo de médicos, maestros, todos. Este país va a seguir así. Yo esperaba que mis hijas vieran un mejor país. Tuve oportunidad de mandarlas a estudiar al extranjero, a Japón y a Suiza, con muchos esfuerzos. Que vieran lo que es el primer mundo. He tenido oportunidad de estar en congreso en países escandinavos. Nivel de atención terrible. Y veo cómo viven los diputados suecos en un edificio de departamentos, ellos se lavan su ropa, a cómo vive un diputado aquí y uno federal. Mientras no se corrige Esa fotografía es buenísima. Cómo está un hospital y cómo vive un diputado. Sí. Y los costos. Entonces, mientras no se termine la corrupción, este país podremos sentarnos, diciendo, justificándonos, ¿no? Esto es idiosincrasia. Bueno, pues despedimos nuestro programa. Esperamos y le haya servido para discernir y construir su opinión sobre esto que seguramente usted también sufre. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.